Te exaltamos, Señor. Tú eres Rey de los cielos. A ti te cantamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, porque nos permites alabar y exaltar tu santo nombre. Porque tú has sido fiel, oh Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, nos acercamos una vez más a ti a través de esta oración. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra. Que la verdad y nada más que la verdad salga de mis labios, Señor, y tu palabra sea expuesta con poder y autoridad conforme a tu voluntad. Que cada uno de mis hermanos, oh Dios, tenga un tiempo de reflexión, de meditación en tu palabra. Y así también, Señor, que salgamos gozosos porque tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, porque tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo en su lugar, hermanos. Acomódese. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Aleluya. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11. El título de esta predicación es Afectados por la comunión. Y yo pregunto, ¿de qué forma somos afectados? Pues debemos de ser afectados en el buen sentido de la palabra, porque en el momento en el cual usted y yo tenemos una comunión estrecha, una comunión constante y un tiempo de comunión a través de la palabra, a través de la iglesia, en esta casa de oración y siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser afectados para que haya un cambio real y verdadero en la vida de cada uno de nosotros. Un cambio real y verdadero en la vida de cada persona que escucha la palabra del Señor, en la vida de cada persona que se congrega en una iglesia, en la vida de cada una de las personas que ha sido comprada y lavada por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser afectados gravemente por el mensaje de salvación, por el mensaje de Jesús, por el Evangelio, por el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque esa afectación que venga a nuestra vida tiene que reflejar cambios radicales hacia los demás. Debemos de tener un cambio constante y progresivo en nuestras vidas, ser afectados y también afectar a los demás a través de nuestra vida y de los cambios que hay en ella. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 34. Y habla sobre los abusos en la cena del Señor. Hoy vamos a tener la participación de la cena del Señor o la Santa Cena. Y es importante que tengamos esta reflexión previa a esta predicación. ¿Por qué? Porque debemos de preparar el terreno. ¿Para qué? Para ir meditando constantemente en cada uno de los temas que vamos a ir entrando en el transcurso de nuestra historia como iglesia. Dice la palabra del Señor, y yo quiero que usted esté atento en su Biblia. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga.
Pues ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas al ser juzgados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Algunas palabras cambian en algunas versiones, pero básicamente es lo mismo. Estamos en una posición como iglesia en la cual la comunión es importantísima para el crecimiento saludable de una iglesia sana. Cuando tenemos, la palabra correcta es sacramento. Los dos sacramentos son la cena del Señor y el bautismo. Una iglesia sana lleva a cabo continuamente el bautismo y la cena del Señor. En el pentecostalismo se le ha cambiado la palabra sacramento porque se oye muy católico y se dice los emblemas, pero básicamente es sacramento, es lo que es. Cada una de estas dos disciplinas, cada una de estas dos ceremonias deben de ser llevadas a cabo constantemente por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor, para que sea una marca real y verdadera de una iglesia, para que el mundo vea que Él nos envió, para que el mundo vea que obedecemos su palabra. El día de ayer, en el tiempo de los hermanos que bajaron a las aguas, el portón de la iglesia estuvo abierto y mucha gente pasaba y observaba, porque de esa forma se proclama que en esta iglesia se respeta y se obedece las verdades que están escritas en la palabra. Y se corre la voz y se empieza a decir: ahí estaban bautizando. Y es así como debemos de esforzarnos y debemos de insistir en obedecer la palabra del Señor. Acá en Primera de Corintios, hermanos, tenemos al apóstol Pablo escribiendo, y si nosotros nos damos cuenta en la lectura que acabamos de hacer, está hablándole a una iglesia la cual estaba teniendo algunas circunstancias de indisciplina, por así decirlo. ¿Por qué? Porque les habla duramente. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Y qué eran las cenas ágapes o las comidas ágapes? En los tiempos del apóstol Pablo se llevaba a cabo una convivencia ágape, una convivencia en la cual el día que se festejaba la cena del Señor, que era comer el pan y tomar el vino, ese día los hermanos de la iglesia se organizaban y traía cada uno algo de comer. Acá en México se le dice: venimos de traje. ¿Por qué? Porque alguno traía tacos de canasta, pambazos, agua de Jamaica, ¿no? Y así sucesivamente alguien llevaba algo.
El tema está que sin decirlo nosotros podemos entender que había unos hermanos que llevaban filete de miñón y había otros hermanos que llevaban clalitos. Y los que llevaban filete no les daban a los que llevaban clales. Y los que llevaban solo el arroz no compartían los que habían llevado barbacoa. Hablándonos en términos mexicanos, ¿no? Había hermanos que les hacía falta tortillas y había uno que era tortillero y no les daba tortillas. ¿Por qué? Pues para que no compra. Entonces había un punto que había unos hermanos que llevaban agua y otros hermanos que llevaban vino. Y pues los hermanos que llevaban vino, pues lo ideal es hasta que se acabe el vino. Y cuando venía el tiempo de la convivencia real y genuina que era la cena del Señor, para recordar el sacrificio de Jesús, ya estaban borrachos. Y había unos hermanos que ya hasta se habían ido. ¿Por qué? Porque el que llevaba vino no me dio vino, porque el que había traído barbacoa nada más se la dio a sus compas. Y no nos dieron. Entonces a Pablo le llegó esto a sus oídos y dijo, eso no es correcto. Eso no está bien. Pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Así empieza este versículo 17, capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿De qué divisiones estamos hablando acá? ¿Acaso será de que unos llevaban barbacoa y el otro llevaba camarones? No. En la iglesia del Señor, mi amado hermano, por lo regular vamos a irnos topando con cierto tipo de divisiones, cierto tipo de cismas. La palabra cismas, así se le llama. Son grandes vacíos entre una y otra opinión. Grandes abismos entre una teoría y la otra, en la cual va a llegar un momento en el que en lugar de que lleguemos a un acuerdo, se desenlaza en una división. Había hombres que les gustaba manifestar sus posturas, pero si alguien estaba en su contra, eso es lo que no les gustaba. Hay un dicho que dice, a todos les caigo bien hasta que les doy mi opinión. Y cuando saben mi opinión, ya dejé de caerles bien. ¿Por qué? Porque todos son felices mientras les digas que sí. ¿Cierto o falso? Hermano, tal cosa, sí. Hermano, sí, claro que sí. Incluso hay consejos que te dicen, tú dile que sí para que no se enoje. ¿No? Eso lo tenemos mucho. Tú dile que sí. Y también decimos, ese es el Contreras. ¿Por qué es el Contreras? Porque a todos les lleva la contra. ¿Sí? Así nosotros los mexicanos vamos enfocándonos. Hay gente que en los grupos de amistad se da uno cuenta que, y vamos a salir, sale. Y siempre hacen lo que uno dice, lo que uno del grupo dice. Porque si no se hace lo que esa persona en específico del grupo dice, se enoja. Entonces cuando uno se da cuenta, dice, no, pues es que siempre hacemos lo que él dice. Y él podría decir, pues es que así estamos bien, mientras ustedes obedezcan, todos estamos bien. Y hay gente que así es feliz y así ha vivido. Pero ¿qué pasa cuando alguien se levanta y dice, es que yo no estoy de acuerdo? Ahí empiezan los problemas. Había tremendos detalles en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, era un hueso duro de roer. Una iglesia en la cual estaba en un puerto próspero económicamente, pero la cual tenía muchísimas cosas del mundo dentro de la iglesia, y los hermanos y hermanas dentro de la iglesia batallando con las cosas del mundo, que no se podían desarraigar de ellas. Era dificilísimo desarraigarse. ¿Por qué? Porque habían estado, por así decirlo, habituados constantemente por muchísimos años a muchísimas cosas que ellos hacían, y era difícil de dejar. Quiero poner un ejemplo. Imagínense, hermanos, que hoy en esta iglesia se empiece a congregar a alguien que tiene un bar. Un hermano que tiene un bar. Y en ese bar hay prostitutas. Pero el hermano quiere hacer un cambio. Pero ese bar se lo había heredado su papá, y a su papá se lo había heredado su abuelo. Toda la vida habían tenido un bar. Entonces, cuando
lo llevas a la palabra y dices que la prostitución no es correcta, y es que el alcoholismo no es correcto, esta persona que quiere empezar a hacer un cambio va a tener una batalla, no sé si por meses o por años, una batalla durísima. ¿Y qué pasa si en esa batalla, hermanos, toda su economía depende de ese bar? Tal vez sus hijos, las colegiaturas de sus hijos, lo de la casa, las escrituras de la casa, la mensualidad del auto. Y cada una de las cosas que giran alrededor de su economía dependen de ese bar. ¿Usted cree que no va a ser difícil? ¿Y qué pasaría que una de las prostitutas que trabajan en ese bar, el dueño del bar le habla de Cristo? Y ella ha sido prostituta desde los 13 años y no sabe hacer otra cosa más que prostituirse. Y cuando le dicen que tiene que salirse de la prostitución para hacer lo correcto en el camino del Señor, ¿usted cree que no va a haber una batalla tremenda en su mente? ¿Por qué? Porque acá gana 10,000 y allá va a ganar nada más 1,000. Y así es. Ese tipo de cosas existían en Corinto, transportándolos en un lenguaje que entendamos. Así estaba la situación. Así estaba la vida en Corinto. El apóstol en el versículo 17, versículo 18, les dice, ¿saben qué? Hay entre vosotros divisiones. Y eso lo estoy escuchando y lo creo y no es correcto. ¿Qué tipo de divisiones? Ustedes conocen hermanos, y yo digo hermanos porque en verdad son hermanos que comparten la misma fe, pero les gusta la confrontación teológica y doctrinal. Hay personas que cuando te presentas con ellos, tal vez a la primera o segunda plática, tercera plática, hacen la siguiente pregunta: me gustaría platicar contigo, ¿qué opinión tienes de tal punto? ¿Se han topado con ese tipo de personas, con ese tipo de hermanos? Y de repente sacan algo como que por lo regular se enfocan en el tema de las mujeres al servicio en la iglesia, o se enfocan en algunas cosas las cuales por lo regular en tu iglesia las haces. Que si el pastor tiene que ir de manga larga, que si los que pasan tienen que ir de manga larga, cosas que para mí sinceramente son absurdas. Que si la mujer que va a usar pantalón, que si la hermana que se maquilló, cosas de ese tipo, y descontextualizan muchísimos versículos. En el tiempo de Pablo, cuando escribe a los de Corinto, había hombres que venían del judaísmo y que estaban dispuestos a defender lo que ellos creían, pero ahora en el evangelio. Dice, quiero que vayamos a Hechos capítulo 15. Dice la palabra del Señor: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, hermanos, que de repente un predicador en este púlpito diga: varones, ¿cuántos son circuncidados? Todos quedan así. Pues los que no, se van a ir al infierno. ¿Y ahora? Y que este predicador tenga autoridad ante la comunidad. ¿Qué pasaría? Va a haber una confusión. Va a haber una confusión. Pues eso estaba pasando. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Unos hermanos, unas personas que estaban defendiendo parte de los rituales mosaicos, ahora en el evangelio, confrontando a los hermanos que estaban acercándose al Señor a través de la palabra y llevándolos al ritual mosaico, al ritual de Moisés, a la ley de Moisés. Ellos pues, dice el versículo 3, habiendo sido puestos en camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
relatando con todo detalle la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, se dan cuenta que aquí ya se les nombra a los fariseos secta, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. El asunto no era un asunto simple. ¿Por qué? Porque se reunieron los apóstoles, se reunió Pablo, Bernabé. Vamos a resolverlo porque ya hay una confusión. El punto, hermanos, es que este tipo de división, este tipo de cisma, este tipo de situación en la cual estaba alterando la paz en la iglesia, era doctrinal. Era un tipo de información en la cual unos decían una cosa y los otros no sabían qué hacer por la falta de conocimiento de algunos. Versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿quién estaba hablando aquí? Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios? Imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Más bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Dice el 12, entonces toda la multitud cayó y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Pablo, en algún punto, tuvo que ir a buscar a Pedro, tuvo que ir a buscar a los apóstoles, y Pedro, con la autoridad apostólica que tenía, se levantó y puso las cartas sobre la mesa. ¿Qué están haciendo ustedes doctrinalmente si ni nosotros pudimos y ustedes quieren ponerles ese yugo, ese peso a los nuevos discípulos? Es absurdo. No lo hagan. Ese tipo de divisiones en las cuales habla el versículo 18 son las divisiones en las cuales muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ve involucrado. Va a haber alguien que en un grupo de repente diga algo que muchas veces no tiene nada que ver con el tema. Y te desvías media hora hablando del tema. ¿Por qué? Intentando hacerle entender a la persona que hizo el comentario. Lo tremendo está, hermanos, que lo hace como pregunta, pero tiene más argumentos que nosotros para debatirlo. Y te agarra en curva. Nosotros hemos tenido un grupo de varones por 10 años. Hemos estado todos los martes por 10 años reunidos. En este grupo de varones han desfilado muchos hermanos, los cuales unos han permanecido, otros ya no están, otros ya partieron a la presencia del Señor, otros se congregan en otro lado. Desde que empezamos el grupo, ese grupo venían varones de otras iglesias a este grupo. Y era un grupo en el cual se llevaba un tema en específico, en el cual se les avisaba a todos lo que íbamos a estudiar. Se entendía que todos tenían que llegar leídos y estudiados. Y había un hermano que era el que le correspondía llevar ese martes el tema. Recuerdo que los primeros 12 martes que llevamos, estudiamos sistemáticamente el libro de los 12 hombres comunes y corrientes hace ya muchos años. Después de que terminamos de estudiar ese libro, estudiamos una biografía cada martes por 3 meses, después empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Y creo que tardamos 7 años hasta que terminamos el Nuevo Testamento. Y nunca vimos los evangelios. De Hechos al Apocalipsis. Versículo a versículo, versículo a versículo. A todos nos tocaba estudiar algo. Y todos sabían lo que se iba a estudiar el siguiente martes. Lo que pasó fue que de repente llegaba alguien invitado, porque los hermanos teníamos la encomienda de invitar más gente para que se involucraran.
Y de repente alguien que sabía que había un estudio de varones y que venía de otra iglesia o que traía un mar de dudas en su mente, llegaban y se ponían a decir cosas, dudas, pero cuando uno les intentaba aclarar su duda, porque se supone que la persona me está exponiendo su duda, es porque no sabe la respuesta, y cuando yo le daba la respuesta, él me botaba una serie de argumentos bíblicos como un catálogo. Entonces él no había ido a despejar una duda, él había ido a debatir. Muchas personas de ese tipo nos vamos encontrando. Y así se puede usted encontrar gente en medio de la congregación con diferentes temas. Diferentes. Si se da cuenta, cuando alguien habla sobre los dones del Espíritu, en lo que todos, el 100% se centra, es en las lenguas. Y cuando hablan, oye, que vamos a hablar, y de ahí no salen. Cuando tienes un catálogo tremendo. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que unos están de acuerdo y otros no. Entonces, pues vamos a meter ahí la disensión. Vamos a desgarrar la paz. ¿Para qué? A ver cómo actúan, a ver qué dicen, a ver si el que habla está en la posición que yo estoy. Desgraciadamente, hermanos, esto es una realidad en la iglesia del Señor. Entonces nosotros como iglesia debemos de aprender a identificar y debemos de seguir en esa línea de tener una opinión muy clara de lo que dice la palabra. Hay veces, yo he escuchado gente que dice, es que se dice que tal cosa, pero es un cuestionamiento solamente, no es nada real. Y yo he aprendido a decir, bueno, ¿quién dice? Y cuando empiezan a dudar, bueno, ¿dónde dice? No, entonces investiga y luego platicamos. ¿Por qué? Porque si no, con este tipo de cuestionamientos al aire, muchísima gente se enreda. Y después alguien que no sabe del tema en realidad, después él se lo lleva a eso. Es que yo un día escuché que dijeron esto, que en realidad no era cierto. Pero alguien lo soltó y causó una disensión, una división. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En este tipo de circunstancias divisoras, nos vamos a topar, hermanos, con la posición de identificar quién está bien y quién no. Vamos a estar en la posición de identificar qué tan apegado a la verdad estoy y qué tan lejos de la verdad estoy. Por eso es importantísimo que nosotros, amado hermano, amada iglesia, tengamos el hábito de leer la palabra, pero con detenimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado frases o hemos escuchado textos sacados de contexto por décadas. Hay un versículo que dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? ¿Qué más dice? ¿Se dan cuenta que ya después de ahí como que empezamos y ya nada más alguien pone, amén? Ya no nos lo sabe. O sea, en realidad ese versículo no ha sido sacado de contexto por décadas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto te faltó conocimiento, dice, te desecharé. No, desecharé a tus hijos, lo estoy parafraseando, no recuerdo bien. Es un versículo, hermanos, que mucha gente solo dice, pero no la completa. Está dirigiéndose al sacerdocio y a los hijos de los sacerdotes. Entonces, como tú no le enseñaste a mi iglesia, yo voy a despreciarte a ti en tu oficio sacerdotal y de tus hijos ni te acuerdes. Ellos también se van. Pero esa parte ya no se dice. Es probable que no convenga. Y así se va por décadas y décadas y años. Entonces, mucho de ese tipo de cosas tenemos que tener muchísima atención, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para prestar defensa de la verdad siempre, en cada momento. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
Cuando pues os reunir vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Sí? Hablando de estas cenas ágapes, en las cuales las personas participaban, comían, tenían estos momentos de convivencia, pero cada uno llevaba una cosa, y cuando era el momento solemne de venir y participar en el pan y el vino, unos ya estaban borrachos, los otros ya estaban enojados, y había un caos, había un caos. A mí hace muchos años, yo no sabía esto. A mí hace muchísimos años, un día me tocó estar en una iglesia donde hubo la cena ágape. Yo no sabía lo que era, yo nunca lo había escuchado. Y ese día yo me acuerdo que llegaron las personas y pusieron hacia la mitad de la iglesia, pusieron una tira de mesas, y todos empezaron a sacar, y yo sabía que ese día iba a haber cena del Señor. Entonces el pastor hizo una oración, y todos tenían que compartir algo. Yo me acuerdo que a mí una señora me regaló un plátano. Pero yo así, quedando así, y yo veía que todos así, una señora llevaba un pan de burro y lo iba partiendo y se lo iba dando a las personas. Entonces yo me confundí, digo, pues en mi iglesia nunca hemos tomado la cena del Señor con plátano, ni con pan de burro, ¿no? Pero no, eso era el previo. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo así. A mí como que no me gusta eso, ¿no? Pero bueno, tampoco es malo, ¿verdad? Y lo hicieron, así lo hicieron, tuvieron un momento de convivencia como de media hora en lo que platicaban, y ese momento de convivencia lo ocuparon para ponerse a cuentas unos con otros. Iban unos, se separaban y se daban la mano, oye brother, así platicaban las hermanas, y algunas llevaban agua de horchata y se daban así como que ten de mi vaso, así, ¿no? Y se compartían. Y ahí entendí que era así como que estaban haciendo las paces. Después de eso, que fue más o menos una media hora, recogieron todo y participamos en la mesa del Señor. Yo nunca lo había visto, quiero pensar que era algo así. Quiero pensar algo en algún momento en el cual estas personas llevaban vino, llevaban carne, llevaban cuanta cosa, pero discriminaban a los que no llevaban o a los que eran más pobres, porque básicamente de eso se trata el tema. ¿De qué? De que estás discriminando a quien no trae. Tal vez había gente que llegaba y no llevaba nada, y no lo jalaban, no lo incluían en sus grupos. Ese era el punto. Ahora imagínense que en ese grupo era el grupo de unos fariseos que se sentían la crema innata, pues todavía era más difícil. Dice, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Dice Mateo capítulo 26. Es cuando Jesús hace esto, solo recordándolo. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió. Lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor Jesús, el día previo al sacrificio perfecto, instituyó esta cena de la partición del pan y el vino. Esto es lo que estaba pasando. Pablo recordándoles, yo recibí de parte del Señor, y les dice esto, lo que acaba de
lo que acabamos de leer en Mateo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Hasta aquí, mi amado hermano, tenemos un punto en el cual tenemos el conocimiento de la importancia de la cena del Señor. Tenemos el conocimiento de lo que implica participar en la cena, todos los que son bautizados, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, los que forman parte de la iglesia. Pero acá viene el cierre de este tema a partir del versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se querrá dar a entender con comer el pan y beber la copa indignamente? ¿De qué estará hablando? ¿Qué es lo que Pablo en algún momento está dando a entender? ¿Acaso no le estamos dando la importancia de vida? ¿Acaso estamos pasando por alto lo solemne de esta ceremonia? ¿Acaso solo lo hacemos porque pues ese día toca hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando versículos antes está hablando de que unos están haciendo cosas que no son correctas. Y después les dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Inmediatamente dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces el pan y beba de la copa. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos constantemente para poder participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero hay un tema en el cual no te está diciendo que el hermano te tiene que examinar a ti. El cuerpo de ancianos tiene que examinar a la iglesia, ¿no? O el esposo examina a la esposa y la esposa examina a los hijos. No, estamos hablando, dice, examínese cada uno a sí mismo. Cada uno de nosotros debemos de hacer un autoexamen. ¿Para qué? Para analizar verdaderamente cómo estamos. Y va a haber algo en el proceso que es muy probable que vamos a encontrar algo que no es correcto. Si encuentro algo que no es correcto, inmediatamente tengo que mantener al margen mi participación en la cena del Señor, o tengo que ir y corregir lo que no es correcto. Porque muchas personas lo que hacen es que si estás mal, la verdad, mejor ni pases. Entonces de repente, hermanos, nos damos cuenta que media congregación no pasó porque tienen miedo a hacerlo indignamente. Pero siguen viviendo semanas y meses con el mismo problema. Cuando la palabra nos habla de que te tienes que examinar a ti mismo y tomar la firme convicción y decisión de ir y resolver el problema que tienes. Ve y hazlo ya. Hay algo que está estorbando tu comunión con el Señor, entonces esta comunión debe de afectar tu conciencia. Ve y resuélvelo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata de que nosotros caminemos para bien, seamos mejores en todos los aspectos. Porque yo puedo ser bien sincero conmigo mismo, la verdad hoy estoy mal con mi esposa, no paso. Bueno, pero yo me cuestiono a mí mismo, bueno, ok, mentiroso no eres. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que estás mal con tu esposa. Pero deberías de ser diferente porque si ya reconoces dónde está el error, pues ve y resuélvelo. ¿De qué me sirve que me digas estoy mal y no paso? De nada me sirve ni a mí, y mucho menos a ti. Acá lo que tienes que hacer es ver y resuelve el problema. Pero muchas veces las personas no queremos ir y resolver el problema porque los que nos equivocamos fuimos nosotros. Porque el culpable de la situación fuimos nosotros. Entonces, ahí veo después. Ya Dios dirá, ¿no? Y sacamos argumentos de ese tipo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio.
comer y beber nuestro propio juicio. ¿Quién me está enjuiciando a mí? ¿Quién me enjuicia a mí? ¿Sabes quién te enjuicia a ti? Tú mismo. Porque el examen es propio. Tú te estás examinando a ti mismo. Tú solito estás comiendo y bebiendo de tu propio juicio. Porque tú estás reconociendo que estás mal o que yo estoy mal. Yo estoy reconociendo que yo estoy mal. ¿De qué manera tiene que afectar a la persona la comunión? De una manera en la cual me mueve el tapete y me afecta para ir y hacer las cosas bien, como debe de ser, correctamente. Fácil, fácil no es. Y más cuando hemos tenido décadas de mantener los mismos hábitos pecaminosos. Hemos tenido circunstancias en las cuales por una o por otra cosa estamos involucrados, laboralmente, sentimentalmente, familiarmente, sexualmente y cuánta cosa. Tenemos que ir y resolverlo. Porque el autoexamen me lo estoy haciendo yo. Porque el examen y ese prejuicio y juicio te lo estás haciendo tú. Entonces tienes que ir y resolverlo para que verdaderamente la comunión del cuerpo de Cristo afecte la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para crecimiento. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y bastantes duermen. Estamos hablando, hermano, ya de un tema en el cual las afectaciones que hacen participar en la vida de la iglesia continuamente, sin reconocer y sin tener un autoexamen, trae repercusiones físicas a cada quien. Vamos a imaginarnos a alguien que tiene 2 esposas y con las 2 esposas tiene hijos. Pero una la tiene en otra ciudad y otra la tiene en esta ciudad. Pero las 2 saben que es creyente y las 2 son cristianas. Pero ellas no están enteradas de la otra mujer. Pero este hermano es de buen testimonio y ofrenda. Y es un buen creyente. Pasan los años, pasan las décadas, nadie se enteró, ni una ni la otra, porque por su trabajo iba y venía. Pero de repente murió joven. ¿Pero qué le pasó? ¿No le parece familiar esta historieta? ¿No le parece cercana esta historia, esta triste historia? Y puse el ejemplo de 2 mujeres. Podemos poner el ejemplo de un mal hábito, de algo que hace mal, y de repente se muere. Antes de los 60 se murió. Qué joven estaba. Así hay mucha gente, hermanos, y muchísimo más en varones, que viven doble vida, porque no quieren resolver los problemas que ellos mismos se buscaron. Pero es que, ¿cómo voy a hacer esto? Pues hazlo, así como tuviste el valor de ir y hacerlo, es el tiempo de hacer las cosas bien y de resolver las cosas que tienes. Y tomaba la cena con una y tomaba la cena con la otra. Hay cosas que muchas veces son misterios y podemos preguntarnos, crear una serie de preguntas. ¿Y esa persona se ha ido al infierno? ¿Esa persona esto? Hermanos, lo que sí sé es que en la palabra dice que hay muchos debilitados y enfermos y bastantes ya duermen. Así es la realidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Gente que vive doble vida, gente que hace, que aparenta, que quiere, pero los resultados terrenales, físicos, van a venir a desenlazar algo trágico si no ponemos nuestra vida en orden. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas al ser juzgados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de
autoevaluarnos, de autoexaminarnos, de ver en un espejo qué es lo que estoy haciendo mal y tengo la oportunidad clara de ir y resolverlo. Usted medite qué es lo que pasa, qué es lo que no ha estado bien. Si estamos bien, hermano, gloria a Dios, mantengámonos bien. No hagamos algo para ir y después estar llorando, quebrantándonos, porque es que me equivoqué, es que caí, es que hice algo que no tenía yo que hacer. Hace rato se hablaba de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, los cuales van y extravían a esas mujercillas, en Timoteo capítulo 4, dice, las cuales siempre están aprendiendo, pero son movidas por sus concupiscencias. Y yo me puse a meditar en eso. Estamos hablando hace 2000 años. Pablo estaba diciéndole a Timoteo que tuviera cuidado con esos hombres, falsos maestros, que entraban en las iglesias y que la primer víctima que ellos veían eran las mujeres. Y dice, pero él se refiere mujercillas. Vamos a leerlo. Está poniendo bueno. ¿Qué es 2 Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Bueno, cuando está hablando todo este catálogo, ¿no?, que mencionaba la hermana Katy, ¿no? Avaros, vanagloriosos, traidores, impetuosos y toda esa serie, que después dice, a estos evita. Después dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, hermanos, vamos a toparnos con personajes. Y acá viene otra historia. Y quiero que le vuele la mente. Yo sé que desgraciadamente varios ejemplos llegarán a su mente. ¿No se ha enterado usted por ahí de que hay un tipo que se llama pastor, o sea, se llama pastor, que se metió con alguien, con una persona de la iglesia? ¿No se ha enterado? Y de repente le rascas más y te das cuenta que no era una, eran como 100. Y de repente platicas la misma historia con alguien y te das cuenta que el de su iglesia también. Y cuando empiezas a rascarle a la historia, te das cuenta que la zona está llena de esta basura. Y esto pasaba hace 2000 años y sigue pasando hoy. El punto está que hoy, esas mujercillas, que así dice, le abren la puerta de la casa al que viene con toda la mala intención, porque ellas también saben que viene con toda la mala intención. Es más, lo disfrutan los dos. Hay algo, hermanos, que debemos de mantener en pureza a la iglesia. Lo hemos dicho otras veces, lo vuelvo a repetir hoy, y creo que vamos a seguirlo repitiendo por años. Si usted ve algo en mí que no es correcto, no dude en decírmelo inmediatamente. Porque así me doy cuenta que sí se dio cuenta usted. Y tenga por seguro que si yo veo algo en usted que no es correcto, tenga por seguro que se lo diré. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque eso nos va a mantener alertas. Cuando uno va y le dice a un hombre, deja de ver a las mujeres porque ya se dieron cuenta que solo vienes para verlas, hay una de dos: o nunca regresa o cambia su modo de observar a las hermanas. Pero si no se lo decimos, piensa que nadie lo ve. Y a mí me gusta decirle a una que otra persona, porque cambia de colores cuando le estás diciendo, de que se siente descubierto.
El punto está que no lo estoy avergonzando porque se lo estoy diciendo él y yo solos, y es por su bien. ¿Por qué? Porque yo escuché una vez a un hombre que dijo, yo no regresé porque fulano se le quedó viendo a mi mujer. Mi mujer es feliz yendo ahí, ella va a eso. Con esas actitudes yo no voy. Entonces, hermanos, si usted ve algo en mí que no es correcto, no dude en decírmelo. Hermana, si usted ve algo incorrecto en una hermana, no dude en decírselo. Usted tiene la autoridad para ir y decírselo. Y tenga por seguro, hermanos, que haremos lo mismo para mantener la santidad en esta iglesia. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas al ser juzgados somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Cuando se reúnan, hablando de estas cenas ágapes que hacían, decía, espérense, háganlo correctamente, tengan una comunión, una vida en paz, camaradería, háganlo bien. Si alguno tiene hambre, o sea, si una hermana trajo solo pan vasos, yo tengo hambre, me echo 5 cuando te tocaba de a 1. Entonces dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa. ¿Cómo dice? A comer a su casa, no a llenarse a su casa. Para que no os reunáis para juicio. Hasta en las convivencias, hermanos. Hace muchos años, y con esta cierro, ¿no? Cooperamos para comprar carnitas en un trabajo. Pero habíamos descargado un tráiler de hilo, de cajas de hilos, y mandamos a comprar carnitas, pero éramos como 20 en el almacén. Y yo me acuerdo que pasé y pues como estábamos todos, yo que agarro 2 tortillas y que me echo carne, así digo, pues, quién sabe si me toque otra vuelta, ¿no? Y el jefe del almacén que me dice, si quieres llévate todo el paquete. Y yo también había cooperado, y me dice, no agarras la onda que creo que éramos 27. Y me dice, pero se ve que no agarras la onda. No, hombre, yo me sentía avergonzado, pero era cierto, yo llevaba como 400 gramos de carne en mis tortillas. Y ya, así como que, bueno, pues me hago 2 tacos normales, ¿no? Ahí aprendí, hermanos, imagínense, eso pasaba en la iglesia. Está todo, llevaron lo que hayan llevado, ¿no? Y había unos que iban a comer a que se acabara. Esas actitudes no son correctas. ¿Por qué? Porque terminando esa convivencia venía la cena del Señor y ya había unos que me dejó sin comer, se llevó los pambazos, se llevó las carnitas. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Hermanos, tenemos la comunión que debe de afectarnos para tener comunión. Debemos de estar conscientes de lo que hemos hecho bien y muy conscientes de lo que no hemos hecho bien. Examinémonos a nosotros mismos para hacer lo correcto en la vida de la iglesia. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta tarde, Señor, su palabra ha sido expuesta. Reconocemos, oh Dios, que muchas veces hemos actuado de una forma deliberada, de una forma ofensiva hacia nuestros hermanos. En esta tarde le pedimos perdón y le pedimos, Señor, que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos a través del Espíritu Santo para que hagamos lo correcto. Es difícil tener un autoexamen y muchas veces lo hacemos, pero no llegamos a la conclusión correcta porque disfrutamos nuestra vida pecaminosa. Perdónenos, oh Dios, no queremos dañar a su pueblo, no queremos dañar a su rebaño, queremos crecer en cada una de las cosas que su palabra nos manda y queremos hacer las cosas bien. Aquí estamos, oh Dios, como iglesia. En este momento, Señor, llevaremos a cabo esta ceremonia de la Santa Cena. Cada uno de nosotros, oh Dios, hemos escuchado, hemos visto, hemos entendido que su palabra
es correcta y que su palabra nos guía a la verdad y que su palabra nos alumbra en nuestro peregrinaje. Pongo en sus manos a toda la congregación, oh Dios, a cada uno de los que aquí estamos, que vamos a participar en esta cena. Y también le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, a hacer lo correcto. Esto lo hacemos en memoria de usted, así como usted lo dijo en su palabra. Y queremos, oh Dios, agradarle, hacer lo correcto, no equivocarnos. Le doy gracias, Padre, por esta palabra y por cada uno de mis hermanos que se la lleva en su corazón y en su mente. Por esto le damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.